una infancia marcada por el destino y el nacimiento de una estrella. En un rincón tranquilo de la Comunidad Valenciana, en un pequeño pueblo llamado Alcoi, nació el 16 de septiembre de 1946. Un niño destinado a marcar para siempre la historia de la música romántica en lengua española. Su nombre era Camilo Blanes Cortés, pero el mundo lo conocería como Camilo VI, un artista que trascendió fronteras, idiomas y generaciones con una voz que parecía haber sido moldeada por los ángeles y una sensibilidad artística que lo convertiría en leyenda. Desde muy pequeño, Camilo demostró una inclinación por la música que sus padres, Eliseo y Joaquina, observaban con mezcla de asombro y preocupación. En una época en la que la música no era vista como una carrera respetable en las familias obreras, la pasión del pequeño por cantar parecía un capricho inocente, una distracción de sus obligaciones escolares. Sin embargo, en cada reunión familiar, en cada misa del domingo o en cada festival local, la voz cristalina del niño lograba silenciar conversaciones, arrancar lágrimas a los presentes e incluso provocar ovaciones improvisadas. Su madre, mujer de temple fuerte, pero corazón tierno, fue la primera en creer realmente en el talento de su hijo. Joaquina, que trabajaba en una fábrica de hilados, ahorraba parte de su sueldo para comprarle discos de los artistas que más admiraba: Rafael, Tom Jones, Elvis Presley. Mientras tanto, Camilo pasaba horas frente al espejo con un peine como micrófono, imaginando que algún día su voz retumbaría en grandes teatros y estadios. La tragedia, sin embargo, golpeó temprano en su vida. A los 16 años perdió a su padre, un golpe emocional que marcaría profundamente su sensibilidad. Este dolor, lejos de hundirlo, pareció convertirse en combustible para su arte. En sus propias palabras, la música me salvó del abismo. Es en ese contexto de duelo y reconstrucción personal que el joven Camilo empezó a componer sus primeras canciones, poesías que hablaban de ausencia, pérdida, amor no correspondido, temas que más tarde serían el alma de sus baladas inolvidables. Después de formar parte de varios grupos musicales adolescentes, como Los Dayson, con quienes llegó a grabar algunas versiones de éxitos internacionales, Camilo tomó una decisión audaz: irse a Madrid, la capital del país, en busca de su destino. Con apenas una maleta y muchas ilusiones, llegó a una ciudad bulliciosa, competitiva y despiadada con los soñadores, pero que también ofrecía oportunidades únicas para los verdaderos talentos. Los primeros años en Madrid fueron duros. Vivía en pensiones modestas, trabajaba en empleos ocasionales y cantaba en bares donde nadie lo escuchaba realmente. En más de una ocasión pensó en rendirse, en volver a Alcoy y retomar una vida sencilla. Pero cada vez que sentía que todo estaba perdido, algo dentro de él, una llama persistente, le recordaba que su lugar estaba sobre un escenario. Ese momento finalmente llegó en 1970, cuando logró grabar su primer sencillo bajo el nombre artístico de Camilo VI, con una X, que luego él mismo corregiría por la S definitiva. El tema Llegará el verano no tuvo gran repercusión, pero sirvió como carta de presentación para la industria. Su gran oportunidad llegó poco después con la canción Algo de mí, lanzada en 1971, que se convirtió en un éxito inmediato en España y América Latina. Con ella, nació oficialmente el mito Camilo VI. El impacto fue fulminante. De la noche a la mañana, pasó de ser un desconocido a una figura deseada por las multitudes. Su estilo romántico, elegante, pero profundamente pasional, le permitió conectar con una audiencia ávida de emociones sinceras. Su voz, capaz de alcanzar notas altísimas sin perder sensibilidad, se convirtió en su sello distintivo. No solo cantaba, sentía cada palabra, cada verso, cada susurro. Pero la fama no vino sola. Con el éxito llegaron también los compromisos agotadores, las giras interminables,
y la presión de mantener siempre una imagen impecable. Camilo, perfeccionista hasta el extremo, no toleraba el más mínimo error en sus presentaciones. En los ensayos era implacable consigo mismo y con su equipo, no por arrogancia, sino por respeto al público. Él sabía que sus fans no solo venían a escuchar canciones, sino a vivir experiencias emocionales inolvidables. Durante los años 70 y 80, Camilo lanzó una serie de discos que lo catapultaron al Olimpo de la música romántica. Amor libre, Entre amigos, Horas de amor, Amaneciendo, entre otros. Canciones como Perdóname, Melina, Vivir, así es morir de amor, o Jamás se convirtieron en himnos de una generación. Melodías que acompañaron bodas, reconciliaciones, rupturas, funerales, cumpleaños y soledades compartidas. Y sin embargo, pese al éxito arrollador, la vida privada de Camilo VI fue un océano de contradicciones, de ausencias y silencios. Siempre celoso de su intimidad, rara vez concedía entrevistas personales. Se decía que era un hombre solitario, a veces melancólico, siempre en busca de algo que ni él mismo sabía definir. Mantuvo pocas relaciones públicas y nunca se casó. Su única gran pasión y su gran amor parecía ser la música. En 1983 sorprendió al mundo con una obra que pocos esperaban. Su versión española del musical Jesucristo Superstar, en la que interpretó el papel principal. Fue un proyecto arriesgado, costoso y polémico, pero que marcó un hito en la historia del teatro musical español. La crítica se rindió ante su talento actoral y vocal, y el público agotó las entradas durante meses. Este proyecto demostró que Camilo no era solo un cantante de baladas, sino un artista integral, capaz de asumir retos escénicos de alto nivel. A lo largo de las décadas, Camilo vendió más de 180 millones de discos en todo el mundo. Ganó premios en múltiples países, fue homenajeado por artistas de generaciones más jóvenes, y su música se tradujo a varios idiomas. Pero más allá de los números, lo que realmente importaba para él era la conexión emocional con su público. Por eso, cada concierto era una entrega absoluta, un acto de amor sin condiciones. No obstante, tras esa fachada de ídolo impecable, el artista empezaba a mostrar signos de desgaste. Las exigencias físicas de los conciertos, los altibajos emocionales, los conflictos legales con su disquera y los problemas de salud comenzaron a pasarle factura. En más de una ocasión tuvo que suspender giras por complicaciones médicas, incluidas intervenciones renales y hepáticas que lo debilitaban profundamente. En una entrevista rara de finales de los años 90, Camilo confesó: «Mi alma está llena de música, pero mi cuerpo ya no aguanta igual. Cada vez que subo a un escenario, siento que es una batalla entre la pasión y el dolor». El paso del tiempo se volvía cada vez más visible. Su rostro, antes juvenil y seductor, mostraba señales de cirugías estéticas fallidas, y su energía escénica, aunque aún intensa, comenzaba a menguar. Sin embargo, su amor por el público seguía intacto. En 2018, contra todo pronóstico, lanzó un nuevo álbum, Camilo Sinfónico, en colaboración con la Orquesta Sinfónica de RTVE. Fue un último regalo para sus seguidores, un acto de valentía y amor artístico, en un momento en el que muchos lo creían ya retirado. Ese mismo año, apareció en un programa televisivo, frágil, delgado, pero aún con esa mirada intensa y voz temblorosa que emocionaba. Algunos lo criticaron, diciendo que no debía haberse expuesto en ese estado. Pero para miles de fans, fue un gesto de enorme humanidad. La prueba viva de que, incluso herido, Camilo VI seguía siendo Camilo, el hombre que cantaba con el alma. El declive silencioso y el dolor que no se ve, la antesala de una despedida inevitable. La gloria tiene un precio. Y Camilo VI, como muchos artistas de su talla, lo pagó con creces. Aunque a ojos del mundo era el eterno galán de voz poderosa y alma melancólica, en la intimidad de su mansión de Torrelodones, se libraban batallas invisibles. A lo largo de los años, la soledad, la enfermedad
y las decepciones personales fueron desgastando la figura del ídolo. Este segundo capítulo es un viaje al corazón de esa decadencia silenciosa, ese crepúsculo que muchos ignoraron hasta que fue demasiado tarde. Después del exitoso lanzamiento de Camilo Sinfónico en 2018, una especie de renacimiento artístico, muchos pensaron que Camilo había encontrado una nueva energía, una última ola de inspiración. El álbum, que contenía versiones sinfónicas de sus mayores éxitos, fue un homenaje a su legado, y las críticas no escatimaron elogios. Incluso artistas jóvenes como Mónica Naranjo, Pastora Soler y Ruth Lorenzo manifestaron públicamente su admiración por él, mostrando que la figura de Camilo seguía siendo un referente para varias generaciones. Pero el artista ya no era el mismo. Su cuerpo, maltrecho por décadas de desgaste, comenzaba a dar señales de agotamiento. Camilo había sido diagnosticado años atrás con una insuficiencia renal crónica, una condición que requería cuidados constantes y diálisis frecuente. Además, había sufrido problemas hepáticos y varias intervenciones quirúrgicas, incluida una operación en el corazón. En sus últimos años, se sometía a tratamientos médicos cada semana, y muchas veces salía de las clínicas en silla de ruedas. Pese a todo, su orgullo lo mantenía firme ante las cámaras. Nunca se mostró débil en público, nunca admitió el miedo. Su rostro, transformado por diversas cirugías estéticas, generaba polémica en redes sociales y medios del corazón, que a menudo hablaban más de su apariencia que de su música. Pero tras esa máscara artificial, se escondía un hombre que había vivido demasiado rápido y había amado demasiado fuerte. Camilo era un hombre complejo, contradictorio. Por un lado, era extremadamente generoso. Ayudó a jóvenes artistas, donó a causas benéficas y durante años mantuvo económicamente a miembros de su familia. Por otro lado, era reservado hasta el extremo, con círculos íntimos muy reducidos. Desconfiaba de la industria musical, de los periodistas, de los amigos que solo se acercaban por interés. Uno de los aspectos más dolorosos de su vida fue su complicada relación con su único hijo, Camilo Blanes Jr., nacido en 1983, fruto de una breve relación con Lourdes Ornelas, una fan mexicana con la que mantuvo una historia de amor turbulenta. Durante años, Camilo VI luchó por la custodia de su hijo, y aunque lo reconoció legalmente, la relación entre padre e hijo nunca fue del todo fluida. En varias entrevistas, Lourdes lo acusó de haber sido un padre ausente. Camilo, por su parte, siempre respondió con evasivas, refugiándose en el argumento de que su vida artística lo había consumido. Pese a las tensiones, en los últimos años trató de recomponer los vínculos con su hijo, que también intentaba hacer carrera en la música bajo el nombre de Camilín. El cantante expresó en más de una ocasión su deseo de dejarle un legado digno, no solo en lo económico, sino también en lo emocional. Sin embargo, el propio Camilín ha confesado sentirse muchas veces perdido, como si viviera a la sombra de un monumento viviente. A partir de 2019, los rumores sobre el delicado estado de salud de Camilo empezaron a multiplicarse. La prensa hablaba de caídas, ingresos hospitalarios, pérdida de peso alarmante. Las imágenes que circulaban mostraban a un hombre irreconocible, consumido, con mirada triste y cuerpo frágil. Aún así, seguía recibiendo cartas, flores y mensajes de admiradores de todo el mundo que, inconscientemente, se negaban a aceptar que el tiempo no perdona ni siquiera a los dioses. El 6 de septiembre de 2019, Camilo ingresó de urgencia en la Clínica Quirón de Madrid debido a una complicación renal. Sufrió un fallo cardiorrespiratorio a causa de una infección que su cuerpo debilitado no pudo soportar. Pese a los esfuerzos médicos, falleció a la 1:48 de la madrugada del 8 de septiembre de 2019. Tenía 72 años. La noticia se confirmó horas después y recorrió el mundo como un rayo. Las redes sociales se llenaron de homenajes, lágrimas digitales, canciones compartidas, montajes de sus mejores momentos en la televisión.
El mundo hispanohablante entero lloró su pérdida. Fue un golpe inesperado, incluso para quienes sabían de su estado de salud. Porque Camilo era más que un cantante, era un símbolo, una voz que había acompañado millones de vidas, que había sonado en las radios durante generaciones. Su muerte no fue solo la desaparición de un artista, fue el final de una época. Lo más desgarrador fue que en sus últimos días estaba solo. Aunque vivía con asistentes y enfermeros, Camilo pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, escuchando su propia música o recordando tiempos pasados. Su hijo, que se encontraba en México en ese momento, llegó a España después de su muerte. No pudo despedirse. El funeral se celebró en la más estricta intimidad. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al cementerio de San Isidro en Madrid, donde descansan junto a otras grandes figuras del arte español. Decenas de fanáticos acudieron a las puertas del cementerio para rendirle homenaje, muchos de ellos cantando sus canciones entre lágrimas. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando una mujer mayor, de unos 80 años, se acercó al lugar con un ramo de claveles y una carta escrita a mano. Camilo, decía la carta, me acompañaste en mi primer amor, en la pérdida de mi esposo, en el nacimiento de mis hijos. Eres parte de mi vida. Gracias por tanto. Los homenajes no cesaron en las semanas siguientes. En programas de televisión, estaciones de radio y plataformas digitales se multiplicaron los especiales dedicados a su carrera. En América Latina, donde Camilo había sido casi un ídolo de culto, incluso se organizaron misas en su honor. Se habló de organizar un musical con sus canciones, una película biográfica, incluso de nombrar un teatro con su nombre. Pero nada de eso podía llenar el vacío, porque Camilo VI no era solo una voz, era emoción pura, era nostalgia, era el eco de un tiempo donde el amor aún se cantaba con palabras profundas y melodías eternas. Y mientras el mundo lloraba, una pregunta flotaba en el aire: ¿quién cuidará ahora de sus canciones? ¿Quién sabrá interpretar ese susurro que se convierte en grito, esa lágrima que se esconde en cada verso? Así fue como se apagó una de las estrellas más brillantes de la música en español. Pero su luz, paradójicamente, no murió. Porque cuando un artista canta con el alma, su voz no conoce tumba. El legado inmortal de Camilo VI, un eco eterno que nunca se apagará. Tras la muerte de Camilo VI, el mundo quedó enmudecido, como si un trozo de historia hubiera sido arrancado de cuajo. Pero lo que muchos no esperaban era que, lejos de desvanecerse en el olvido, su figura resurgiría con una fuerza insospechada. Este último capítulo es un recorrido por su legado artístico, emocional y humano, que no solo perdura, sino que sigue creciendo en el corazón de millones. La voz que sigue viva Camilo no fue solo un cantante, fue un poeta del amor, un narrador del alma. Su manera de cantar transformaba cada letra en un suspiro, cada melodía en un puñal suave que atravesaba sin herir. Y esa magia, extrañamente, no murió con él. Hoy, en pleno siglo XXI, sus canciones siguen sonando en bodas, funerales, series de televisión, redes sociales y playlists dedicadas al amor eterno. Su voz, esa mezcla de técnica impecable y emoción cruda, se ha convertido en una firma espiritual para quienes aún creen en el poder del sentimiento. Temas como Algo de mí, Perdóname, Vivir así es morir de amor y El amor de mi vida siguen teniendo millones de reproducciones en Spotify y YouTube. La versión sinfónica de Vivir así, grabada en 2018, ha sido interpretada por jóvenes artistas que jamás lo conocieron en vida, pero que reconocen en él una fuente inagotable de inspiración. Incluso artistas internacionales han reconocido su influencia. El cantante italiano Andrea Bocelli elogió su sensibilidad vocal, mientras que el mexicano Luis Miguel, uno de sus grandes discípulos, ha interpretado varias de sus canciones en sus conciertos como tributo. El impacto en nuevas generaciones tras su muerte. Algo hermoso ocurrió. Los jóvenes lo redescubrieron. En plataformas como TikTok o Instagram,
Fragmentos de sus canciones comenzaron a circular en videos emotivos, homenajes, retos de canto. De pronto, adolescentes de 15 o 16 años se emocionaban con letras escritas hace más de 4 décadas. Su música, en apariencia pasada de moda, volvía a conectar con la angustia amorosa de una nueva generación, demostrando que el dolor del corazón no tiene fecha de caducidad. Incluso algunos influencers musicales comenzaron a crear contenido analizando sus letras, su estilo vocal, su puesta en escena, comparándolo con los grandes del pop internacional. Muchos llegaron a la conclusión que Camilo VI no fue menos que Freddie Mercury o Elton John, solo que su grandeza se expresó en otro idioma y en otra estética. Y eso no lo hacía menos legendario, sino más. En España, su figura ha sido objeto de debates culturales. ¿Por qué no se le rindió en vida el reconocimiento que merecía? ¿Por qué su influencia fue más fuerte en América Latina que en su propio país natal? Preguntas que revelan una triste constante en la historia de muchos artistas. Solo se les valora plenamente cuando ya no están. La batalla por su herencia. Tras su muerte, los titulares volvieron a centrarse en lo que Camilo más odiaba: los conflictos personales. La batalla por su herencia fue larga, compleja y dolorosa. Su hijo, Camilo Blanes Jr., fue nombrado heredero universal, pero rápidamente surgieron problemas legales y sospechas de manipulación por parte de personas cercanas. Lourdes Ornelas, la madre de Camilín, denunció públicamente que su hijo estaba rodeado de malas influencias, adicciones, y que su salud mental estaba en riesgo. Durante meses, los medios españoles y mexicanos informaron sobre episodios preocupantes del joven heredero: desapariciones, ingresos hospitalarios, intentos de retomar su carrera musical sin éxito, incluso videos polémicos en redes sociales. Todo esto contrastaba violentamente con la imagen elegante y controlada que su padre mantuvo durante toda su vida. Muchos fanáticos se preguntaban: ¿esto habría sido el deseo de Camilo? Ver a su hijo, al que tanto protegió, convertido en un reflejo triste de su sombra. Algunos lo defendieron, otros lo juzgaron con dureza, pero todos coincidieron en una cosa: Camilo VI merecía un legado más digno. Sin embargo, con el paso del tiempo, el foco mediático fue cambiando, y poco a poco su imagen volvió a centrarse en lo que realmente importaba: su arte. Homenajes que no cesan. A partir de 2020, comenzaron a surgir homenajes por todo el mundo. En Madrid, se propuso bautizar con su nombre un teatro. En México, país donde fue amado como pocos, se celebraron múltiples conciertos tributo. En Argentina y Chile, sus fans organizaron vigilias musicales en plazas públicas. Incluso en Japón y Filipinas, donde su música también llegó en los años 80, se transmitieron documentales con subtítulos sobre su vida. En 2022, se estrenó una serie documental titulada Camilo, el hombre detrás del mito, que recogía testimonios inéditos de músicos, amigos y miembros de su equipo. El documental reveló aspectos desconocidos de su vida: su obsesión por la perfección, su generosidad anónima, sus crisis existenciales, sus noches en vela componiendo baladas mientras lloraba por amores perdidos. Ese mismo año, se inauguró una exposición fotográfica itinerante que recorrió varias ciudades europeas y latinoamericanas. En ella se mostraban desde sus primeros discos hasta manuscritos de canciones, vestuario de sus conciertos y cartas personales. Miles de personas la visitaron, algunas incluso viajando cientos de kilómetros solo para ver un objeto que había tocado el ídolo de su vida. Una pregunta sin respuesta: ¿fue feliz? Pese a todos los logros, las luces, los premios y los aplausos, hay una pregunta que muchos se hacen cuando piensan en Camilo VI. ¿Fue realmente feliz? Las personas cercanas aseguran que era un hombre amable, sensible, que reía con facilidad, pero que también sufría intensamente. Su perfeccionismo lo hacía exigente consigo mismo y con los demás, pero nunca cruel. Le costaba confiar y muchas veces se sentía traicionado.
Algunos lo describen como un alma solitaria que encontró en la música el único espacio donde podía ser completamente él. No tuvo una pareja estable conocida en los últimos 30 años. Vivía rodeado de recuerdos, de discos, de espejos que le devolvían una imagen que ya no reconocía. Pero incluso en esos momentos de tristeza, seguía componiendo, cantando y, según cuentan sus amigos, hablaba con pasión de nuevos proyectos, como si la vida nunca fuera a terminar. Quizás Camilo no fue completamente feliz, pero hizo feliz a millones. Y esa, tal vez, es la forma más noble de vivir. Entregarse al arte y al otro sin pedir nada a cambio. Un legado que no morirá hoy. Camilo VI no es solo un recuerdo. Es un legado que sigue latiendo. Cada vez que alguien canta, perdóname en un karaoke. Cada vez que una pareja se enamora escuchando algo de mí. Cada vez que un hijo descubre su música porque sus padres la ponían en casa. Camilo vuelve a nacer. Su vida fue marcada por la sensibilidad, la búsqueda constante de belleza y la entrega total a su arte. Su muerte fue triste, sí, pero también serena, como quien sabe que cumplió con su misión en este mundo. Camilo VI no está muerto. Vive en sus canciones, en nuestras lágrimas, en nuestros suspiros. Vive en el eco de su voz, en los acordes que nos estremecen el alma. Y quizás, en algún lugar donde los artistas van cuando cruzan la frontera del silencio, él siga cantando, con el mismo brillo en los ojos, con la misma pasión,